Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Qué privilegio más una vez tengo de entrar en tu casa, en tu pantalla de teléfono, la computadora, en fin, que me permites hablar contigo más una vez sobre el contenido de la parashá de la semana, el texto de la parte que es leída todas las semanas en las sinagogas. Y esta semana la parashá se llama Vaigash, se adelantó. Está en Bereshit, Génesis 44, del capítulo 44, versículo 18, hasta el 47, versículo 27. La Haftará en el libro de Ezequiel 37, del 15 al 28. El Brit Hadashah leemos Lucas 6, del 9 al 16, y Tehilim, el Salmo 48. Y Vaigash se adelantó porque empieza en la parashá diciendo: entonces Yehudá se adelantó y dijo: déjeme decirle algo, tenga paciencia conmigo por un momento, porque sé que usted puede condenarme en un instante, como si fuera el mismo faraón. Es interesante que en este momento Yehudá está hablando con su hermano José, pero él no lo reconoce y sabe que él tiene autoridad. Pero un poquito más adelante, ya en el versículo 3 a 5 del capítulo 45, José le dice a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban aterrados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí, por favor. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me ha enviado Elohim adelante de nosotros. Ni os pese el haberme vendido acá. Fíjense que José tenía 16 para 17 años cuando los hermanos, por envidia, lo vendieron a sus primos en segundo grado, los ismaelitas. ¿Y qué es lo que sucede? José tenía el aprendizado que Jacob, su padre, le había dado, y más nada. Y él fue vendido como esclavo. Y él llega a la casa de Potifar, que es un general del faraón, y como esclavo hace un trabajo tan especial que Potifar le dice: ok, todo lo que hay en mi casa, tú lo administrarás. Pero la señora de Potifar quiere acostarse con José y José dice: no, de manera ninguna. Entonces le hace una trampa y lo manda al calabozo. Y en el calabozo, José todavía continúa con la misma actitud. Tanto así que el carcelero dice: José, yo veo que todo lo que tú haces es bendecido. Entonces cuida de todo lo que hay en la cárcel. Entonces vemos de que hubo una acción maravillosa del Ruach HaKodesh sobre José para hacerlo entender de que él tenía una misión importante para cumplir. Él ya había tenido sueños, ya sabía que de alguna manera Dios iría a usarlo de alguna manera especial. Y aquí vemos entonces que lo pone de una manera muy clara: no os entristezáis, ni os pese el haberme vendido acá. O sea, él sabía de que él, José, había sido transformado por él, pero el Ruach no había todavía transformado a sus hermanos. Lo máximo que José podía haber traído eran las enseñanzas que había recibido de Jacob, su padre. El resto es obra maravillosa del Eterno. Pero interesante es que José ya había dado a entender quién era, les había dicho todo y los manda de vuelta a casa. Y en el capítulo 45, el versículo 24, dice: cuando se despidió de sus hermanos y ellos se iban, José les dijo: no riñáis en el camino. Fíjense ustedes de que José fue transformado por el Ruach HaKodesh. Los hermanos todavía no. Y ellos con toda seguridad tenían un problema de culpa. Iban a discutir entre ellos, pelearse. ¿Por qué lo tiramos a un pozo y por qué lo vendimos a los ismaelitas? ¿Qué es lo que hicimos con el dinero de la venta? ¿Por qué le vendimos a nuestro padre? O sea, todos los asuntos deberían ser
de una discusión impresionante entre ellos. Pero los hermanos llegan a la tierra de Canaán y le dicen a Jacob: José vive aún, él es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero Jacob se quedó pasmo porque no sabía lo que decir. Entonces le contaron todo lo que había dicho José y el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Aquí la palabra espíritu es Neshama, el espíritu interior de Jacob, que fue recuperado. Él tenía un peso enorme por la pérdida que había tenido de su hijo José. Pero es interesante ver que la acción de los hermanos era importante confrontarse con el resultado de lo que ellos habían hecho. O sea, ellos vendieron a su hermano y ahora tenían que ajustarse entre ellos para ver cómo es que el padre iba a tratarlos. Pero ok, eso no es un asunto para ahora, eso es un asunto para una discusión diferente. En este momento lo que quería es usar esta situación de la acción del Ruach HaKodesh para entender la importancia de la acción del Ruach HaKodesh sobre cada uno de los que realmente reconocen que precisamos de la ayuda del Eterno. Y Yeshua es quien dice en Lucas capítulo 4 lo que el profeta Isaías ya había dicho en el capítulo 61. Cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, en un Shabbat, fue a la sinagoga como era su costumbre. Allí se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice, versículo 18 del capítulo 4 de Lucas: el Ruach de Elohim está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Qué fantástico poder percibir, entender que realmente la acción del Ruach es tan amplia, tan impresionante, que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Enseguida, Yeshua se sentó y en el versículo 28 del propio capítulo 4 continuó. Entonces Él comenzó a decirles: esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Es la definición que era importante. Las buenas nuevas, la Besorá, el Evangelio, llega a todos los que querían aproximarse del Eterno. Y la acción del Ruach empieza cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y pedimos la ayuda del Eterno. Es ahí donde la vida comienza a transformarse. Es ahí donde hay una enorme transformación de todo lo que nosotros vemos y hablamos. Y fíjate que en Lucas capítulo 6, el versículo 19, dice que todo el mundo quería tocar a Yeshua, porque de él salía poder que los sanaba a todos. O sea, todos los problemas que nosotros tenemos, todas las dificultades, pueden ser curadas a través de una acción poderosa del Ruach HaKodesh desde que nos hayamos arrepentido de los pecados y hayamos declarado Yeshua como Adonai, Señor de nuestras vidas. Pero fíjense que la acción del Ruach es transformadora, como vimos ahora en la acción de José, que a pesar de haber pasado tanto tiempo en el calabozo, tanto tiempo como esclavo en la casa de Faraón, tiene la sensibilidad de decirle: no, mis hermanos, no se preocupen, yo por mí está ok, solamente quiero que sepan de que ustedes no hicieron nada equivocado, fue Dios que me mandó a ser esclavo de Potifar y ponerme en el calabozo. Con toda seguridad hubo un tiempo maravilloso de una relación próxima de José a través del Ruach con el Creador. Y eso es lo que precisamos, de una relación próxima, constante, porque si no tenemos esa relación individual, no tenemos nada. Y por otro lado, cuando tenemos esta relación tan próxima con el Creador,
nuestro eterno Elohim, tenemos todo. Pero fíjense lo que decía. En Lucas capítulo 6, el versículo 11, dice una cosa impresionante. Entonces ellos, los sacerdotes malintencionados, se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Yeshua. ¿Saben por qué? Porque Yeshua había curado a un señor que tiene una mano con problemas. Empieza en el versículo 9 de Lucas 6. Entonces Yeshua les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitar? Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano le fue restaurada. O sea, el problema es la acción del Ruach para mejor o la ausencia del Ruach para matar, robar, reventar, porque estamos fuera del alcance de su poder y con eso entonces estamos a merced de Hasatán, lo que es horrible, porque él es el que vino para matar, robar y reventar. En resumen, Vaigash se adelantó y nosotros tenemos que adelantarnos e ir atrás del Creador. Nosotros precisamos levantarnos y direccionarnos delante del Eterno y pedirle que su presencia haga la diferencia en nuestra caminada, haga la diferencia en nuestra vida, porque si no, no tenemos nada. Ahora, ¿precisamos de eso? No, precisamos, somos pecadores, erramos con todas las cosas, pecamos constantemente por no seguir las instrucciones del Eterno. Y esto es importantísimo. Si no sigues las instrucciones del Eterno, con toda seguridad, no vas a estar delante de él en la eternidad. Que Vaigash sepa orientarte, la situación que tú sepas direccionar, discúlpeme el castellano, eh, adelantarte delante del Eterno, ponte delante del Eterno y pídele que te ayude, que te llene con su ruaj, porque te arrepentiste de los pecados y déjalo operar dentro de tu corazón para que transforme tu vida y te dé un Shabbat de mucha alegría. Shabbat Shalom.